parece adorables. Son, la verdad, como digo siempre, caramelitos. Miren qué dulzura. Estas mini coronitas. Es un clásico. En Navidad siempre tiene que haber coronitas hechas de alguna manera. A mí me encanta. Ustedes ya, los que han compartido muchos trabajos que hicimos para Navidad, saben que amo profundamente esta época y me encanta decorar. Así que esta vez miren qué belleza. En mis puertas, creo que en casi todas las puertas ponemos una corona en casa porque son divinas. Bueno, en esta ocasión este trabajo que es tan, pero tan simple y precioso, que las podemos poner en el arbolito, por supuesto, en guirnaldas, podemos decorar los regalitos en vez de tarjetita o una tarjetita y un presente como souvenir. Bueno, ustedes van a elegir, la verdad que vale la pena. ¿En base a qué? Por ejemplo, porque vamos a usar varias cosas aquí en materiales. Estas argollitas que ya nos cansamos, que están, no sé si ustedes acumulan, como acumulo yo materiales. Pueden ser argollitas de madera, cualquiera. Pueden ser las argollitas que usan los chicos en las carpetas. Viene bien también. No tenemos argollitas. Miren que tengo acá. Primero les voy a mostrar todo el material, pero con esto vamos a hacer para que no se hagan drama. Este se consigue en cotillones y este también. Es un alambre maleable, pero este es el más común, el alambre forrado, aunque sea finito. No se preocupen que ahora lo vamos a hacer porque estas están hechas con alambre y esta está hecha con la argollita. O sea que el trabajo lo podemos hacer igual. ¿Qué otra cosa fundamental, si quieren, en el cotillón también lo consiguen, son lentejuelas? No tienen lentejuelas, gibré, brillantina, algún toque que tengan para poner un poquito de brillo, todo viene bien. Todo sirve para estos detalles, así que aquí tengo lentejuelas que las pegué con esta silicona del colegio, que es la más común, bueno, para no meternos en un problema de ir a comprar algún pegamento que están carísimos por otro lado. Estos especiales con esta de colegio va perfecto. ¿Qué otras cosas tengo aquí que yo tengo siempre en el taller? Pero estos también los pueden comprar en cualquier mercería. Acá, por ejemplo, estos cuando los compro sueltos, me los venden así con estos conitos porque a veces compramos muy poquito de este material. Este es un hilo de seda con lentejuelas. Este es el plateado y el dorado clásico. Algún cordón que tenga brillo, lo que tengan. La base está hecha con lana acrílica, pero pueden utilizar cualquier hilo. Este, por ejemplo, es macramé, lo pueden hacer también con cualquier hilo. Puede ser el hilo de algodón común, va perfecto. A mí me gusta mucho usar este cashmere de verano, que es bien finito, pero lo tejo doble. Porque lo queda como más rellenito, queda muy bonito, me gustan los colores. Así que bueno, en esta ocasión elegí el rojo y el verde, pero pueden elegir azul, pueden elegir los colores que ustedes quieran. Siempre saben que lo lindo es ir variando y agregando. Ven, tengo distintos verdes. No necesariamente tiene que ser uno en particular, algún verde que ustedes tengan que les guste. Un poquito de blanco que vamos a imitar la nieve. Puede ser el cashmere o puede ser hilo de algodón, como ustedes gusten. Una agujita lanera, que la vamos a necesitar en particular para esta coronita, para las otras no. Y bueno, ¿qué más? Por ahí, alguna pincita si tienen para cortar este alambre, es muy maleable. Si ustedes tienen alguna tijera de esas viejitas, no la que usamos para las telas. También se puede cortar con alguna tijera si no tienen algún alicate, que van a las herramientas del marido. Seguro que algo tiene para cortar. Y obviamente tijera, bueno. Todo este material que seguro que en casa, si revolvemos un poquito, lo vamos a encontrar, nos va a venir requete bien. Yo voy a tejer con esta aguja número 4, pero todo va a depender del material y bueno, el tamaño de las coronitas, que pueden ser más grandes también. Y acá tengo un rollito que venía una cinta aquí, pero cualquier
puede ser hasta esta tapita si la quieren con, bueno, un centro un poquito más grande, algún frasquito, algo que ustedes necesiten como para molde, para darle la forma al alambre. Entonces necesitan un diámetro, este debe tener unos 4 centímetros de diámetro, de ancho, más o menos, es para darle la formita al alambre, ¿sí? Entonces vamos a empezar, miren, les mostré los materiales, pero los materiales son los que tenemos en casa. Siempre hay, puede ser el alambre, el negro dulce, cualquier alambre que tengan que sea maleable, que sea blandito para que lo puedan manejar. Como es demasiado finito, le voy a dar 2 vueltitas. Ahí, este arito lo único que va a hacer es ayudarme, ¿ven? A darle un poquito la forma. Ahí, 2 vueltitas, con 2 vueltitas es suficiente. No tengan miedo. Ah, me olvidé decirles un poquito de cinta, esta cinta para los paquetes, cinta de papel, cualquier cintita que nos sirva para sujetar. Yo lo saqué, no lo presioné, miren, no se va a deformar, ahí. Lo saqué del arito y con esta vueltita que le di, para mí es suficiente para hacer el arito que necesito. Con este arito de cartón fue suficiente para darle la forma. Un poquito de cinta que ahí les muestro, de estas que usamos plásticas para pegar todo. Bueno, simplemente primero vamos a sujetar los dos extremos. Esto no se va a ver porque nosotros lo vamos a forrar con el hilo, con la lana. Ahí. Y del otro lado también voy a poner una cintita. Apenitas, ahí yo corté exageradamente mucha cinta, pero no hace falta. Es un pedacito nada más, lo voy a cortar porque no hace falta esto. Es como mucho. Ahí, es un toquecito, nada más. Entonces con esto nosotros conseguimos el primer arito. Miren qué pavada. Con estos que se venden mucho para hacer bijú, igual, se puede hacer igual porque es de aluminio, es muy maleable. Es un poquito más grueso, entonces hacer un poquito más grueso, simplemente le doy una sola vuelta y corto. Estos alambres los pueden conseguir en el cotillón, donde venden todo para hacer las tortas. Estos alambres son muy comunes. Bueno, quedó así, se abre un poquito más, puede quedar un poquito más grande, no pasa nada. Como es más gruesito, le voy a poner una cintita en este extremo que cerré y otra de este lado, para que no nos vaya a pinchar. Y es todo, miren, no hay excusa. Si no tienen esos aritos de madera, ustedes se fabrican el propio arito. Ustedes lo ven así medio mal, como maltrecho, pobrecito, va a venir perfecto, va a servir igual. Y si no, los aritos de madera, que pueden ser estos lisos, y el tamaño que ustedes quieran. Voy a dejar la cintita por ahí. Bueno, arrancamos. Yo voy a elegir este verde, por ejemplo. Los dos son muy lindos. Cualquiera, puede ser hasta azul, como les decía, si ustedes quieren. Y voy a elegir, es muy simple, esta no la voy a forrar, pero les voy a mostrar nada más. Esta no hace falta más que esto, ir haciendo punto bajo alrededor del arito y la vamos forrando. Como este arito es gordito, no hace falta más que una vueltita sola y vamos cubriendo todo el arito. Pero yo quería dedicarme a estos alambrecitos, lo vamos a tejer igual, de la misma forma, miren. Como es muy finito, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a forrarlo todo en punto bajo. Ahí. Vamos a ir cubriendo todo, la cinta, ¿ven? Yo lo hice doble porque este era más finito, solamente como para que tenga un poquito más de firmeza. El cuerpo se lo vamos a dar tejiendo estos puntos bajos. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y cuando llego acá cierro la hilera, pero no me voy a detener ahí. Me quedo tejiendo para no perder tanto tiempo con esto. Miren, acá ya lo forré todo. Entonces, voy a cerrar con un puntito deslizado. Pero esto me quedó muy finito. Quiero darle más cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer tan simple?
como envolver todo de nuevo y tejemos una hilera más con punto bajo. Esta vez el punto bajo se va a estirar un poquito más y es lo que nos va a dar el cuerpo que necesito para esta mini coronita. Miren qué fácil. Así hasta dar toda la vuelta y luego sí, no cortamos. Me falta un detalle más para mostrarlo, pero me quedo tejiendo. Acá di toda la vuelta, ahora voy a cerrar nuevamente con un puntito deslizado y ya conseguí el cuerpo que quiero para mi coronita. Acá, antes de cortar, le voy a hacer un ojalito con 10 cadenas, 12 cadenas, ustedes van a elegir, como para colgar. Simplemente eso, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Yo le hice a todas 10 cadenitas. Vuelvo al mismo punto de inicio y tejo un puntito deslizado, cadenita para nudo y luego voy a esconder esta hebrita que me queda. Entonces yo ya tengo listo como para seguir tejiendo, que ahora viene la parte que imitamos lo que serían copitos de nieve con blanco en este caso. Pueden usar un blanco con plateado o blanco solo y luego le dan el brillo. Pero vieron que es simple. Con esta hacemos lo mismo, damos toda una vuelta en punto bajo y luego otra vuelta más encima como hicimos con esta. Y con estas que son un poquito más gorditas, con solo una vuelta de punto bajo es suficiente para forrarlas. 1000 años tiene este arito. Los tengo guardados hace 1000. Pero bueno, todo sirve y todo viene bien. Bueno, ahora voy por el blanco. Quiero mostrarles que son distintos copitos. Es nada, es un puntito nada más distinto. Este es el que vamos a hacer ahora. Pero este, por ejemplo, son picot de 3 cadenitas. Picot de 3 cadenitas, salto un punto, hago un punto bajo, vuelvo a hacer el picot. Así hasta dar toda la vuelta. Súper, súper fácil. Y acá tengo el mismo punto que está en este. Pero como el arito es un poquito más grande, queda como más estiradito. Pero miren qué bonito detalle. Vamos a hacer este. Porque el picot, bueno, muchos ya lo saben hacer. Hacemos 3 cadenitas y cerramos en punto bajo. Sufi, con eso sale perfecto. Entonces vamos a decorar estos copitos. Voy a empezar aquí arriba con un punto bajo, ahí. Estas colitas me las voy a ir llevando un tramo mientras voy haciendo estos copitos. Hago una cadenita al aire y en el mismo punto una lazada, 2 lazaditas. Es un puntito puff. Lo cierro así de un tironcito y ajusto con una cadena. Voy a saltar este punto que viene y cierro en el próximo. Cierro con un punto bajo, ahí. Salto al punto de al lado con un puntito deslizado, ahí. Cadenita y repito el puff. Una, estas colitas, ahí las dejo, 2 lazadas. Cierro, ajusto, salto el punto que viene próximo y en el que viene un puntito bajo. Miren qué fácil. Me muevo al de al lado para hacer el puff, pero me muevo con un puntito deslizado. Este es un punto bajo, este es un punto deslizado. Cadenita y otra vez. Súper, súper fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer es cubrir todo este arito con este puntito. Y decoramos con el blanco simulando que son copitos de nieve. ¿Me quedo tejiendo? Acá quiero mostrarles que llegué al último. Directamente voy a saltar en el inicio, ahí. Corto, no voy a hacer nudo porque voy a tirar hacia adelante primero la hebra y luego paso con mi aguja de atrás hacia adelante y me llevo esta colita hacia atrás. Ahí, así acá queda limpito. Esto simplemente hacemos un nudito por aquí. A ver, voy a pasar mi aguja. Y acá sí voy a hacer un nudito para trabar. Y cortamos. Cortamos aquí
y cortamos estas que nos fuimos llevando. Bueno, divino. Les voy a mostrar cómo hacer estos que simulan ser las bolitas navideñas, pero están hechos con lana. Esta es una opción que les voy a dar ahora y luego le pegué algunas lentejuelas. Pero ustedes pueden pegarle como acá lentejuelas y nada más, o acá combinar verde rojo con lentejuelas también. Tienen bolitas de bijou, también puede ir perfecto. Pero bueno, si tienen pocas en casa y para no salir a comprar, también lo podemos decorar con un poquito de lana que va a quedar perfecto. Es muy simple. Acá voy a enhebrar esta agujita. Ahí la voy a poner doble porque esto es muy finito. Y vamos a hacer estas como bolitas, este decorado con rojo. Entonces, miren cómo voy a hacer. Voy a pasar mi aguja por dentro. Elijo unas 3, 4 hebritas ahí. Traigo. Este lo voy a dejar larguito, pero luego lo voy a cortar para no hacer nudo. Entro en el mismo espacio y salgo en el mismo espacio. Así de simple, ajusto apenitas, muy poquito. Le voy a dar 2 o 3 pasadas, como para que quede gordito. Si hay con 2 me gusta como queda, bueno, ya puedo pasar a 3 o 4 hileras más. Pero si no, vengo por aquí con la aguja y directamente sigo de largo. Voy a calcular una distancia en verde, la distancia de estas bolitas, más o menos la misma distancia que mide esto, y salgo para hacer una próxima, pero tiene que haber un intervalo, tiene que quedar una en rojo, una en verde. Salgo ahí. Ahí creo que me va a gustar la distancia. Termino de ajustar esta borlita que queda ahí. Y con este vuelvo a entrar, porque me gustó esta distancia que le dejé. Vuelvo a entrar ahí. Y salgo también calculando el mismo tamaño que la borlita anterior. Si quieren pasan la aguja directamente todo este tramo, pero ustedes de a poquito pueden ir viendo, ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí yo más o menos había calculado y vuelvo a pasar 2 o 3 veces. Ustedes se van a fijar cuánto necesitan como para que quede una borlita como gordita y que se note este trabajo. No aprieten demasiado, es simplemente ir ajustando estas hebras ahí, como para que quede gordito. Voy a pasar una vez más. Y ya en la tercera que paso me voy ahí manteniendo una distancia como para empezar a hacer la otra. Ahí acomodo, ajusto un poquito más para que me quede ahí las hebritas juntitas y que quede gordito. Miren qué simple. Este que quedó acá, simplemente lo corto. No se va a escapar, no se va a ir a ningún lado, no tengan miedo. Bueno, acá vuelvo una coronita. Y ahora otra vez, vuelvo a entrar y ahora sí busco la distancia para mi borlita. Si lo quieren hacer más espaciado, lo hacen más espaciado. Ahí ya tengo el tamaño que quiero y otra vez vuelvo a pasar 2 o 3 veces hasta conseguir el tamaño que quiero. Ahí, lo paso una vez más. Cuando paso la tercera ya me voy a marcar la diferencia entre una y otra. Miren qué simple, qué lindo trabajo. Este es un momento en que podemos poner a los chicos que nos ayuden, que jueguen, que intenten integrarlos en las artesanías. Miren qué belleza. Un paso súper simple, muy bonito. Y como les decía, si ponemos a los chicos a que nos acompañen a hacer estas decoraciones, estos preparados, la verdad que es fantástico, a ellos les gusta mucho y nos hacemos compañía, obviamente. Y disfrutamos toda la familia haciendo y preparando cosas para Navidad y ellos se van metiendo en este arte maravilloso que son las artesanías y trabajar con nuestras propias manos. Y obviamente ellos lo disfrutan mucho y nosotros valoramos mucho lo que van aprendiendo. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vueltita y a decorar esta mini corona. Bueno,
Ahí estamos. Miren qué belleza. Acá tienen la opción, si quieren le pegan algunas lentejuelas. Pero antes de pasar a las lentejuelas, voy a traer mis hilitos. Ustedes busquen, si tienen uno solo, por ejemplo, doradito, entonces van a hacer varias hebras, porque esto es hiper finito. Yo acá voy a mezclar los tres, miren, voy a mezclar el plateado, el dorado y este que tiene lentejuelas. Entonces, yo voy a cortar más o menos aproximadamente unos 40-50 centímetros y lo voy a ir doblando, como haciéndolo, por ejemplo, en 2 o 3 veces, como para que tenga varias vueltitas. Lo pasé 2 o 3 veces y acá voy a cortar. A los tres juntitos, miren. A este mismo lo doblo a la mitad. Acá está el plateado revelado, pero no importa, no pasa nada que esté enredadito, porque ahora vamos a hacer un moñito. Lo doblé a la mitad. Una vez que lo dobló a la mitad, ahí, que lo hice bastante contundente, donde tengo mi aguja, voy a entrar mi agujita aquí arriba de todo y voy a tomar uno de los extremos y tratar de pasar todas las hebras juntas. No lo voy a enhebrar en una aguja porque esto va a ser imposible. Entonces, con una misma aguja de crochet lo engancho y lo paso hacia atrás, uno de los extremos. Acomodo como para tener aproximadamente la mitad, más o menos ahí a ojo. Y ahora paso mi aguja de adelante hacia atrás para traer esta hebra que me llevé. Ahí. Y se me engancha porque son estos hilos como metálicos, algunos parecen. Bueno, ahí va. Una vez que lo tengo aquí, simplemente hacemos un moñito, como tienen las otras coronitas. Primero un nudo, ahí, y luego un moño. Ahí, con mucho cuidado porque es un moño muy pequeño. Esto tiene, con estática se mueve bastante. Ahí, bien apretadito. Y ahora voy a cortar todas estas hebritas. Primero lo voy a despeinar un poco porque la idea es que quede así despeluchado. Y estas hebritas que quedan largas, las corto. Y este también que queda un poquito largo. Miren qué belleza cómo esto va cambiando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, llega el momento, si le queremos poner alguna lentejuela, acá vamos a elegir, este tiene plateadas, este tiene doradas. Si no tienen lentejuelas, ya les dije, ponen un poquito de este pegamento, lo aprietan un poquito porque tiene como una esponjita ahí. Aprietan un poquito que caiga un poco y le pueden esparcir este tipo de gibré que también queda perfecto. Pero si tienen lentejuelas, obviamente acá voy a ir con mi pegamento directamente. A ver qué voy a elegir. Elijo estas estrellitas y las puedo ir pegando como para que tengan algo más de brillo. Con el mismo piquito vamos agarrando estas diminutas lentejuelas ahí y le vamos pegando para decorar. Como les decía, no tienen lentejuelas, no tienen gibré. Es muy probable que tengan esmalte de uñas con brillito, también va. Porque hoy lo estuve pensando, yo tengo este esmalte que me gusta, me pongo con brillito, qué sé yo, con mis manos que son un desastre, pero me encanta, así que me las pongo igual. Bueno, ahí está. Pegué algunas que son verdecitas, que por ahí no se notan tanto, pero cuando tenemos las luces del arbolito, brilla siempre. Y si no, le vamos agregando alguna que otra. No sé, no le quiero mezclar, pero a mí me parece que esas estrellitas ya están bien, quedan muy bonitas. Son diminutas estas. Hay algunas que son un poquito más grandes. Pero estas son mini, mini, mini. A ver, no le puse arriba, yo sabía, alguna más me faltaba. Bueno, a ver. Esta es como muy chiquita. Esta como muy chiquita le voy a poner 3. Pero ahora les muestro, no sé si ven las otras, tienen una lentejuela ahí arriba. Pero como estas son muy bebotas, ahí Sandra le manda brillo
Llega Navidad y a mí me encanta. Me da muchísima alegría, disfruto mucho. La vida nos regala estos momentos que son maravillosos. Ahí está, le mandé 3 y queda preciosa. Miren qué bonita, qué rápido de hacer y no hay excusa. Tenemos todos los materiales en casa. Tenemos alambres, si no hay argollitas. Ahí están las de las carpetas de los chicos. También va alguna argollita. De última, no tenemos alambre, no tenemos estas de madera. Un cartoncito lo cortan con una forma circular con aproximadamente medio centímetro de ancho y luego le dan 2 o 3 vueltas como hicimos con estas. Se rellena. Lo pueden hacer igual. Así que bueno, opciones hay y miren qué belleza cómo decoramos nuestro hogar y hacemos nuestros regalitos para estas fiestas. Un besito, espero que lo disfruten. Nos estamos viendo.